Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Vamos ahora a nuestro espacio de diálogo con agentes del sector económico y es un gusto para nosotros poder tener el día de hoy al presidente de la SOBAN y también presidente directivo, digamos, del Banco Visión, un señor muy entendido dentro de lo que es el mundo financiero y económico de nuestro país. Beltrán Maki está con nosotros hoy aquí en las oficinas del Canal 5 Días. ¿Cómo le va, presidente? Muy buenos días. Muy buen día, Samuel. Un saludo especial para la audiencia, teleaudiencia de 5 Días. Bueno, es un gusto poder compartir contigo que es uno de los primeros programas ya de este 2023 y un año que parece como normalizándose todo después de lo que fue el 2020 con la pandemia, el 2021 con la pospandemia. ¿Lo sienten así como que este año ya está en el sector financiero está como más normal las cosas? Yo creo que sí, se van asentando las cosas, los efectos del cierre de la pandemia, yo creo que van desapareciendo, digamos. Nosotros tenemos el efecto de la sequía, pero sí, tenemos por delante un gran año económico, creo que a diferencia de otros países que están más complicados, digamos, ¿verdad? Todavía con el clima, incluso algunos países de la región. Creo que Paraguay tiene un muy buen escenario para este 2023, así que miramos con optimismo desde ese punto de vista. Sí hay, creo que un desafío muy grande desde el aspecto, yo diría, no tanto económico, sino político y social, ¿verdad? Que es un tema que quizás en adelante podríamos explorar más, pero creo que las elecciones y la coyuntura social sobre todo requieren de un pragmatismo en el futuro gobierno y de acuerdos políticos, de acuerdos con la sociedad, porque la sociedad creo que está demandante de muchos temas que si no tienen respuesta probablemente también Paraguay entre en esto que no queremos, que son las situaciones de reclamos masivos que terminan en violencia, etcétera, ¿verdad? Exacto. Creo que es importante que el sector político sobre todo reconozca esto a puertas de las elecciones del 2023. Sí. Y tenemos muchos temas, don Beltrán, que queríamos tocar. Uno de ellos por el cual también te invitamos es esto que en diciembre del año pasado, en la última cumbre del Mercosur, lo mencionaba el presidente de Argentina de forma superficial, digamos, dentro de su discurso, el hecho de esta larga idea de tener una moneda común en la región. Ahora en la reunión de la CELAC que se está celebrando en Buenos Aires, nuevamente vuelve en este encuentro entre Alberto Fernández y Lula da Silva, el nuevo presidente de Brasil, se vuelve a tocar el tema de que el Mercosur tenga una moneda única. Y ahí es donde comienza a haber también ciertas reacciones a nivel local, teniendo en cuenta que este año nuestra moneda del guaraní cumple 80 años, es una de las monedas más estables. Y la pregunta que uno se hace, presidente, es si una idea como esta, para un país como Paraguay, que ha mantenido cierta estabilidad monetaria, que ha sido de alguna forma ordenado en sus finanzas macroeconómicas, una moneda regional le podría beneficiar, le podría perjudicar. ¿Cuál es la visión que tiene usted al respecto? Bueno, yo creo que la primera reacción, si uno analizó la experiencia, yo creo que de la Unión Europea, que es la más completa, digamos, de una moneda única, no diría de toda una locura, es imposible que una moneda única entre dos países, que hoy es lo que se plantea, tan disímiles como Argentina y Brasil en términos de su situación macroeconómica, pueda ser factible. Pero yendo a lo práctico, digamos, lo que sabemos hasta hoy de lo que se ha anunciado no es más que el titular, digamos, ¿verdad? Una moneda puede tener quizás un objetivo muy específico y no ser lo que nosotros tenemos en mente como una moneda de circulación masiva. Creo que habría que tomar en cuenta que tenemos que esperar las definiciones que rodean a esta idea de moneda única para ver si para lo que está pensado va a servir. Ahora, si uno mira en el contexto de una moneda única regional de circulación masiva, eso requiere primero de un proceso, yo diría de tener las bases macroeconómicas controladas en todos los países, situaciones similares de déficit, y requiere de una decisión política muy importante porque
si es el modelo de la Unión Europea, requiere renunciar a parte de yo diría, de la soberanía sobre las decisiones en materia económica a los países. No creo que ese sea el caso en que estamos, porque nosotros partimos con un Mercosur que ha avanzado muy poco, no ha avanzado de la etapa de una unión aduanera siquiera, ¿verdad? No se han dado los siguientes pasos que requieren esto de compatibilizar, digamos, las situaciones macroeconómicas para avanzar en una unión, yo diría, de países mucho más efectiva y concreta, ¿verdad? Nosotros, lastimosamente, el Mercosur, más que de la idea, parece que no ha avanzado, ¿verdad? Entonces yo diría, si uno piensa en esa moneda de la Unión Europea, el euro, estamos lejos de poder ver algo que sea realidad en el corto plazo, en el mediano plazo incluso. Pero si es una moneda para un uso específico de alguna transacción específica, y bueno, eso quizás es más factible que pueda tener vigencia. Ahora, a Paraguay, ¿cómo le puede afectar? Paraguay es un país como otros de la región donde circulan dos monedas en forma importante, el dólar y la moneda local, el guaraní, ¿verdad? Y decías vos, nuestra moneda es una de las más estables de Latinoamérica, ¿verdad? Paradójicamente Brasil, que tenía restricciones para operar en moneda extranjera, está abriendo la posibilidad de que sus ciudadanos también operen con monedas extranjeras, ¿verdad? Porque es una forma de integrarse, digamos, a la dinámica mundial de una manera más efectiva también, ¿verdad? Por eso diría que esta moneda única probablemente va a tener, pienso yo, ¿verdad? Para que sea efectivo, un propósito muy específico que ambos países están pensando. Pero habría que esperar las definiciones realmente para saber si esto impacta o no en Paraguay. Yo no veo cómo pueda impactar en Paraguay una moneda de este tipo, dado que si va a ser una moneda de circulación masiva requiere de credibilidad para no entrar en procesos de pérdida de valor muy rápidamente, digamos, ¿verdad? Sí. Y ahí, por ejemplo, muchos se preguntaban cómo lo harían, digamos, en caso de Argentina, Brasil, porque estamos, por citar más ejemplos, el año pasado Argentina cerraba con 98% de inflación y Brasil con cerca de 5 o 6%, ¿verdad? ¿Cómo hacer que dos realidades tan distintas puedan converger sin que uno u otro salga perdiendo? Así mismo, ¿qué renuncias tendrá que hacer uno u otro? Exacto. Para que sea viable, digamos, esa moneda que tenemos en mente para emitir esta opinión, ¿verdad? Porque lo que nosotros conocemos como una moneda común de relativo éxito, y yo diría éxito en la práctica, pues el tiempo ya lo ha demostrado, ha sido el euro, ¿verdad? A pesar de que incluso hay países que no se han adherido a la moneda única en la Unión Europea, ¿verdad? Pero yo diría que ese es el modelo que tenemos para mirar y para valorar, digamos, lo que podría ser una moneda única, y realmente no vemos cómo en la práctica, en el corto y mediano e incluso en el largo plazo, sin haber hecho todo el proceso de la Comunidad Europea y Unión Europea hoy, no veo cómo lleguemos a una moneda que pueda realmente circular, tener impacto y afectarnos, digamos, no solamente como país, sino en la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿verdad? Estamos lejos de eso. Nosotros todavía somos países muy independientes en nuestras políticas, no solamente económicas, sociales, sino migratorias, etcétera, ¿verdad? Somos países muy distintos todavía. Hay un proceso que no hemos hecho para llegar a la idea de una moneda única. En estos días, cuando se mete este tema en el debate, presidente, se recordó, y yo también lo recordé porque ya lo había sacado, digamos, de mi mente, el tema de las compensaciones de moneda única, que fue un proyecto que se vino haciendo los acuerdos con Brasil, con Argentina, con Uruguay, en donde yo, si estoy en Paraguay y usted está en Uruguay, ¿verdad? Te puedo vender mi producto y cotizar en mi moneda y usted comprar en la misma moneda y se hace la compensación.
De esos acuerdos a hoy en la práctica, ustedes lo que ven en el sistema financiero, ¿se usa, no se usa esa herramienta? ¿Cómo está? Esas herramientas, yo te diría, adolecen de la practicidad, de la cotidianeidad que tiene el comercio internacional. Yo diría, gran parte de nuestro comercio, es cierto, es con Brasil, pero nuestras importaciones provienen de diversas regiones del mundo, nuestras exportaciones también. Entonces, yo te diría, si esto no soluciona un problema a la gente, no le hace la vida más fácil a la gente y no genera la confianza en todos los actores, difícilmente en la práctica sea usado. Porque en la teoría era supuestamente esquivar un poco la variación del dólar y tratar de evitar finalmente ese impacto no hay como esquivarlo, ¿verdad? Porque y no se usa casi el no sistema. Se usa, el sistema casi no se usa. Es muy, yo te diría que no pasó de ser una buena idea, digamos, ¿verdad? Ahora, por una cuestión de practicidad, siempre manejarse con dólar es más rápido, es más fácil, es más práctico. Imagínate una empresa que está acostumbrada, todos sus sistemas están pensados para operar con una moneda, de una manera, y que de repente tenga que hacer una operación que representa el X% del total de sus operaciones en una moneda especial. Para eso tiene que crear sistemas especiales, tiene que adiestrar a su gente, tiene que generar controles. O sea, el costo de hacerlo cuando es marginal realmente no justifica. Yo diría que tiene que haber eso que hoy hay en los servicios financieros, porque la gente adopta la banca digital, porque le soluciona la vida, la hace más fácil, le ahorra tiempo, es mucho más eficiente, más efectivo. Bueno, si eso no cumple una moneda regional, digamos, difícilmente va a ser adoptada por el comercio internacional, ¿verdad? Yo diría que estamos ante una idea que tiene que ser bajada a tierra y ver para qué se va a usar, ¿verdad? Porque finalmente se puede crear la moneda y como este mecanismo que hoy tenemos no se usa, digamos, ¿verdad? Sí. Yo creo que estamos en un mundo que cambia, digamos, los países están avanzando hacia las monedas digitales, el euro digital ya es una realidad, el dólar digital ya es una realidad también, están todas en etapa de perfeccionar y de evolucionar, digamos, pero en breve vamos a tener, yo diría, un cambio importante en este sentido, porque esto como que nos obliga a repensar nuestro sistema monetario y nuestro sistema económico incluso, ¿verdad? Totalmente. Así es. Presidente, usted también está al frente de FELABAN, ¿verdad? Que es la Federación Latinoamericana de Bancos, y obviamente está operando en uno de los principales bancos acá en nuestro país. ¿Cómo está Paraguay, o cómo cerró Paraguay, el sistema financiero paraguayo el 2022 y su posicionamiento dentro de, obviamente somos uno de los sistemas financieros más pequeños, pero digamos en solvencia, en rentabilidad, Sí. ¿Cómo estamos respecto a la región? Sí, yo diría que, bueno, yo he entregado mi presidencia de FELABAN ahora en noviembre, estoy en la vicepresidencia primera acompañando de vuelta los próximos años. Yo diría que Paraguay tiene mucho que crecer en su sistema financiero con relación al producto. Hay una profundización financiera que tiene que ser un objetivo importante de política y del sector privado también. Diría que en términos de solvencia, la banca paraguaya no tiene mucho que envidiar a los niveles de solvencia de la región. Está por encima, creo, del Estamos promedio. por encima, así mismo. En términos de calidad de cartera, bueno, ahí hay regulaciones quizás específicas, pero yo te diría que no salimos yo diría que estamos dentro de los promedios y de los óptimos que se tienen después de la coyuntura que vivimos en la pandemia. O sea, todavía en términos de calidad de la cartera tiene que haber un proceso de recuperación seguramente,
en los próximos, yo diría, 2 años todavía probablemente. Si uno mira los avances en términos de banca digital, yo diría que tampoco tenemos nada que envidiar. Sí, yo diría que hay una sofisticación mayor en los ecosistemas financieros de algunos países. Países como Chile, países como Colombia, el mismo Brasil, México, Perú, tienen integrados a su sistema financiero el sistema de pensiones, tienen una mayor interrelación, tienen figuras que apoyan el negocio financiero, el negocio de los bancos, digamos, que nosotros todavía estamos en ese proceso de inicio, digamos, ¿verdad? Yo diría que ahí sí tenemos un camino todavía por hacer y, como te decía, profundizar el tamaño del sistema financiero con relación a la economía y, por supuesto, yo creo que nuestro desafío más importante es el acceso al crédito. El sistema financiero paraguayo ha avanzado mucho, avanzó mucho un tiempo en el acceso al crédito, hubo un estancamiento y un retroceso. Yo diría retroceso que obliga a evaluar ciertas regulaciones. Lo de la gestión, por ejemplo, basada en riesgo, que puso mucho más sí, exigencia a los bancos a la hora. Una regulación mucho más específica para la inclusión financiera. Yo creo que se requiere de una mirada mucho más cercana a este tema. También creo que el tema de las tasas de interés, la regulación de tarjetas, tiene un impacto en este tema. Y por supuesto, yo diría que por el otro lado, en el acceso a los medios de pago, Paraguay ha avanzado muchísimo con la banca digital, con el sistema de pagos. Yo creo que esto realmente todavía tenemos mucho que hacer hacia el interior del país para la aceptación de los medios de pago en el comercio, pero yo creo que ahí tuvimos un avance y como que están las bases para seguir avanzando, digamos. En el acceso de más personas al crédito es donde creo que tenemos que poner la ciencia, sí. Repasar todo lo que hicimos y mirar hacia adelante cómo hacemos que más paraguayos puedan acceder al crédito formal, digamos, ¿verdad? Esto tiene que ver también con la formalidad de la economía, ¿verdad? Con la informalidad de la economía. Claro, que datos del Banco Central, perdón, del Instituto Nacional de Estadística hablaba del 60 a 65% de informalidad laboral, digamos, tenemos, lo cual es muy alto. Así es. Una consulta que hace rato mencionaste, presidente, dijiste, este es un año especial donde hay un cambio de gobierno, vamos a elegir a un nuevo presidente. Y una preocupación que he venido escuchando de varios analistas económicos es de que en el discurso que se están escuchando los principales candidatos hay temas importantes de la economía que nos están tocando, nos está presentando como proyecto. Ahora nadie está hablando, por ejemplo, de la caja fiscal, nadie está hablando del sistema de pensiones, nadie está hablando del acceso al crédito, nos están tocando temas que son sensibles y que van a marcar o que podrían de alguna manera marcar de aquí a los próximos 5 o 10 años cuál es el Paraguay al que aspiramos, ¿verdad? Después de todo lo que vivimos en estos últimos 3. Desde su sector, ¿ven con preocupación también esa campaña que está muy mediatizada por acusaciones, pero que hay poco contenido? Sí, yo creo que eso es lo característico de la política paraguaya, no solamente de este proceso, sino de los procesos anteriores también, ¿verdad? Quizás con alguna excepción ahí muy puntual por el camino, pero yo creo que nuestra política está vacía de contenido hoy y como decías, hay grandes temas que requieren esos acuerdos que decíamos al principio, acuerdos políticos en primer lugar, acuerdos entre los 3 poderes del Estado en segundo lugar y acuerdo con la sociedad. ¿Por qué? Porque hay que escuchar a la sociedad. La sociedad clama de diversas maneras y pareciera que la política está enfocada en otros temas, ¿verdad?
Y la agenda es compleja. Ahora estamos viendo una empresa del Estado quebrada, Copaco, pidiendo 100 millones de dólares, INC pidiendo creo que 20 o 25 millones de dólares de forma permanente en situación de necesitar recursos del Estado. Petropar está en la misma situación. De estas cosas no se habla. ¿Qué hacemos con ¿Qué hacemos con las empresas públicas? Exacto. Que yo te diría, en general son un clavo. Son un clavo, o sea, no le sirven a la ciudadanía. Y si no le sirven a la ciudadanía, ¿a qué le sirven, verdad? Claro. Decías el tema de pensiones, el sistema de salud. El sistema de salud hace aguas por todos lados. Nadie habla de cómo encarar hacia el futuro el sistema de salud. Y bueno, hablábamos de la informalidad de la economía, del empleo informal. ¿Cómo hacemos para generar ese empleo formal que permita una vida más digna y más bienestar a la gente? Y esas cosas van ocurriendo de todas maneras, ¿verdad? Porque tenemos estas inversiones que están aterrizando en el norte del país, que van a contribuir enormemente a esto que estamos hablando, pero esto es algo que tenemos que tener en la mente, en el diálogo y en la propuesta, de manera que cuando se llegue al gobierno se pueda ejecutar, ¿verdad? Exacto. A mí me toca estar todavía hasta ahora en el Fondo para la Excelencia, para la Educación, y no voy a decir qué gobierno, pero cuando arranca un nuevo gobierno, los miembros del sector privado del fondo fuimos a visitar al gobierno electo y le dijimos, aquí está este dinero, está disponible, ¿cuáles son los proyectos que su gobierno va a implementar? Tardaron un año en reaccionar, un año en tener algún proyecto. Y creo que ese tiempo perdido, ese tiempo de la ciudadanía, o sea, un tiempo de un año perdido en educación es muchísimo tiempo. Totalmente. Teniendo el dinero ahí, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Creo que FONACYT es una de las grandes decepciones, digamos, que tiene la ciudadanía, porque cuando nace el fondo había muchas expectativas de mejorar la calidad de la infraestructura, sobre todo de las escuelas, y la sensación que da hoy es de que han pasado muchos años, ha corrido mucho dinero y se ha robado mucho de ese dinero o ha terminado destinado a los bienes, a lugares donde no debían. Yo creo que hay dos temas ahí en el FONACYT. Uno es la tarea y el dinero que se le asignó a gobernaciones y municipios. Ese dinero tendría que haber estado direccionado en forma mucho más concreta a las inversiones. No te transfiero dinero y invertí en escuela, ¿verdad? Invertí en escuela y nadie invirtió en escuela, ¿verdad? O sea, tenés que invertir en esta escuela y tenés que hacer esto y yo te voy a controlar para que hagas esto, ¿verdad? Claro. O sea, no funciona así, te doy el dinero y invertí en escuela, ¿verdad? Yo creo que a esta altura eso ya sabemos, ¿verdad? La plata que fue al Fondo para la Excelencia, yo creo que el gran problema inicial fue esto que te decía, ¿verdad? El Ministerio de Educación no estaba preparado para invertir, para cambiar, para generar proyectos, para administrar proyectos. Y lastimosamente los gobiernos tardaron muchísimo. Y hay que decir también, tuvimos ministros que mejor no hubieran estado ahí. Exacto. Nunca, exacto, ¿verdad? Exacto. Por último, el panorama, hablaste de un buen año para el 2023, pero a este buen año que macroeconómicamente se espera, parece que la situación del campo va a mejorar, la inflación parece que va a estar un poco más tranquila. Al hacer un cambio de gobierno, por lo menos por los 3 o 4 candidatos que se perfilan como los posibles gobiernos que vamos a tener, ¿cambia sustancialmente en algo la política de Paraguay vino desarrollando o cree que los grandes temas como que van a seguir iguales como se vino manejando hasta ahora? Yo creo que, hablaste de 3 o 4 candidatos, yo creo que son 2 candidatos los que tienen la chance, digamos. Yo no creo que cambie mucho. Podemos irnos en términos ideológicos un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, pero yo creo que tenemos 2 opciones: seguir haciendo lo mismo o
tener un gobierno, independientemente de quién sea electo presidente de la República, con pragmatismo encare los temas que hacen al desarrollo y el bienestar de la gente, ¿verdad? Yo creo que son como dos opciones que tenemos, ¿verdad? Seguir un poco más de lo mismo, arrastrando las cosas, yendo lento con algunas cosas, no haciendo grandes cambios, o tener a alguien que realmente impulse hacia adelante al Paraguay en estos 5 años. Beltrán, muchísimas gracias por tu visita. Siempre es un gusto poder conversar contigo y bueno, gracias por participar con nosotros en este uno de los primeros programas del año. Excelente, Samuel, gracias por invitarme y por empezar el año de esta manera, ¿verdad? Muchas gracias. Beltrán Maki, él es presidente de la Asociación de Bancos, está también al frente del Banco Visión y nos comentaba que ahora está como vicepresidente, nos dijiste de FELABAN, ¿verdad? Que bueno, es un honor realmente poder conversar con él sobre temas económicos. Con esto cerramos Monitor Económico en esta jornada de hoy, agradeciendo a ustedes por su sintonía, nos reencontramos mañana puntualmente a las 10.